Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 68, libro 8, la época más reciente. 2. Un nuevo orden mundial, Bandung. La Guerra Fría arrojó aún más confusión sobre la política asiática, cuando, fruto del encuentro de representantes de 29 estados africanos y asiáticos, celebrado en Bandung, Indonesia, en 1955, surgió una asociación de naciones pretendidamente neutrales o no alineadas. Salvo China, la mayoría de las delegaciones correspondían a países que habían formado parte de imperios coloniales. Pronto se les añadió, desde Europa, Yugoslavia, un país sobre el que también pesaba un historial de dominio extranjero e imperial. La mayor parte de estas naciones eran además pobres y necesitadas. Desconfiaban más de Estados Unidos que de Rusia y se sentían más atraídas hacia China que hacia las dos anteriores. Se les dio en llamar los países del tercer mundo, una expresión en teoría creada por un periodista francés en recuerdo deliberado del tercer estado francés de 1789, carente de privilegios y que tanto impulso dio a la Revolución Francesa. Con ello se aludía a la forma en que estos países eran ignorados por las grandes potencias y excluidos de los privilegios económicos de los países desarrollados. Sin embargo, la expresión tercer mundo, por convincente que sonara, ocultaba en la práctica importantes diferencias entre los miembros del grupo. La cohesión de la política desplegada por el tercer mundo no resistió durante mucho tiempo, y desde 1955 ha muerto mucha más gente en guerras y en conflictos civiles dentro de esa zona que en los conflictos externos a él. No obstante, 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Bandung obligó a las grandes potencias a admitir que los débiles podían tener poder si lograban movilizarlo. Lo tuvieron muy en cuenta a la hora de buscar aliados en la Guerra Fría y de ganarse votos en las Naciones Unidas. En el año de 1960 ya había indicios claros de que los intereses de los rusos y de los chinos podían divergir porque ambos países querían liderar a los estados subdesarrollados y no comprometidos. Al principio se vio indirectamente en la adopción de posturas distintas hacia los yugoslavos y al final se convirtió en una competición en todo el mundo. Uno de los primeros resultados fue la paradoja de que, conforme pasaba el tiempo, Pakistán se acercaba más a China, a pesar de su tratado con Estados Unidos, y Rusia a la India. Cuando Estados Unidos se negó a administrarle armas durante su guerra en 1965 con la India, Pakistán pidió ayuda a los chinos. Le dieron mucho menos de lo que esperaba, pero fue una primera prueba de la incertidumbre que estaba empezando a caracterizar a los asuntos internacionales en la década de 1960. Estados Unidos no podía ignorarlo más que la URSS o China. La Guerra Fría iba a producir un cambio irónico en el papel de los estadounidenses en Asia. De ser defensores entusiastas del anticolonialismo y derrocadores de los imperios de sus aliados, pasaron a veces a parecer sus sucesores, aunque siempre más en el este asiático que en el ámbito del Océano Índico, donde hacía tiempo se esforzaban en vano por apaciguar a una India ingrata, que desde 1960 recibió más ayuda económica del país norteamericano que ningún otro estado. Un ejemplo muy concreto de las nuevas dificultades a las que tenían que hacer frente las grandes potencias lo ofrecía Indonesia. Su enorme territorio cubría muchos pueblos distintos, con intereses a veces muy divergentes. A pesar de que el budismo fue la primera de las grandes religiones que se establecieron en Indonesia, el país alberga la mayor población musulmana del mundo bajo un único gobierno, y ahora los budistas son una minoría. Los comerciantes árabes llevaron el Islam a los pueblos indonesios a partir del siglo XIII, y ahora se calcula que más de 4/5 partes de la población es musulmana, aunque el animismo tradicional podría tener un papel también muy determinante en su conducta. Asimismo, Indonesia tiene una comunidad china muy arraigada, que durante el periodo colonial
ostentó una parte preponderante de la riqueza y los cargos administrativos. La marcha de los holandeses aligeró las tensiones internas provocadas por la disciplina impuesta por el gobernante extranjero, al tiempo que empezaban a dejarse sentir los problemas postcoloniales habituales: sobrepoblación, pobreza e inflación. En la década de 1950, el gobierno central de la nueva república encontraba un rechazo cada vez mayor. En 1957 tuvo que hacer frente a rebeliones armadas en Sumatra y en las demás islas. El tradicional truco de distraer a la oposición con la exaltación nacionalista, dirigida contra la permanencia holandesa en el oeste de Nueva Guinea, ya no funcionaba, y el presidente Sukarno ya no recuperó el apoyo popular. Su gobierno se había ido alejando de las formas de democracia liberal adoptadas con el nacimiento del nuevo Estado y dependía cada vez más del respaldo soviético. En 1960 se disolvió el Parlamento y en 1963 Sukarno fue nombrado presidente vitalicio. Estados Unidos, sin embargo, por miedo a que pidiera ayuda a China, continuó prestándole apoyo. El apoyo norteamericano permitió a Sukarno engullir, para irritación de los holandeses, un potencial Estado independiente que había surgido de la nueva Guinea Occidental, Irian Occidental. Pasó seguidamente a enfrentarse a la nueva Federación de Malasia, creada en 1957 a partir de fragmentos del sudeste asiático británico. Con la ayuda de Gran Bretaña, Malasia repelió los ataques indonesios en Borneo, Sarawak y la Malasia peninsular. Aunque Sukarno seguía gozando de patrocinio estadounidense, en una ocasión el hermano del presidente Kennedy apareció en Londres para apoyar su causa. Al parecer, estas derrotas fueron un punto y aparte para él. Sigue sin saberse lo que sucedió exactamente, pero cuando la escasez de alimentos y la inflación se dispararon, hubo un golpe de Estado fracasado, tras el cual, según los jefes del ejército, estaban los comunistas. En efecto, es posible que Mao Zedong estuviera interesado en Indonesia para darle un papel destacado en la exportación de la revolución. Se decía que el Partido Comunista Indonesio, que Sukarno había intentado contrarrestar con otros políticos, llegó a ser el tercer partido comunista más grande del mundo. Tuvieran o no los comunistas la intención de tomar el poder, la crisis económica fue aprovechada por los que temían que así fuera. Los populares y tradicionales teatros de sombras indonesias representaron durante meses las viejas epopeyas hindúes de siempre, pero llenas de alusiones políticas y con un trasfondo de cambio inminente. Cuando en 1965 se desató la tormenta, el ejército permaneció visiblemente pasivo ante la gran matanza con la que se eliminó a los comunistas a los que Sukarno podría haber acudido. Las estimaciones del número de víctimas oscilan entre 250,000 y 500,000 de personas, muchas de ellas chinas o de origen chino. El propio Sukarno fue debidamente apartado en el transcurso del año siguiente. El poder pasó entonces a manos de un régimen muy anticomunista que rompió relaciones con China, que no se reanudaron hasta 1990. Parte de los perdedores de 1965 fueron a parar a la cárcel y algunos fueron ahorcados para demostrar la firmeza de la lucha contra el comunismo y, sin duda, por encourager les autres.